Saludos. Eternas lunas para todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a estos espacios de los libros del cuervo. En los libros del cuervo, como ustedes saben, tenemos por lo regular algún tema interesante dentro de todo lo que es el área de los libros. Muchas veces rozamos cualquier otro tipo de temáticas, sin embargo, por lo regular nos circunscribimos a leer los libros porque una de las cosas que buscamos no es, digo, también esto lo estoy comentando el día de hoy porque me gustaría aclararlo un poco. Este, no es una intención como se manejaba hace muchos años de querer culturizar a la gente. Perdón, la cultura la puedes adquirir en cualquier espacio, con cualquier recurso. No tiene que ser necesariamente con los libros. Mucha gente tiene una gran cantidad de cultura a partir de otros medios. Por supuesto, se complementa con los libros en más de las ocasiones. Sin embargo, ello no implica que tenga que ser completamente indispensable para muchas personas. Hay muchas maneras, muchos medios para poder tener esta cultura. Tratamos acerca de los libros porque siento yo que es el punto de referencia más importante que podemos tener en cuanto a determinadas cosas que se trataron mucho con respecto a todo lo que es la cultura gótica. Ahora, por otro lado, bueno, evidentemente aquí no haciendo no tanto una confesión, pero sí hablando un poquito más sentido personal. Por la edad que yo tengo, por supuesto yo no fui de los que de joven asistió al despunte de lo que fue el movimiento gótico, por lo menos aquí en mi país, ya que pues estamos hablando de algo que se dio prácticamente hacia los años 90 y mi adolescencia más bien transcurrió durante los años 80. Sin embargo, para aquella época en que empecé mi tránsito de la adolescencia a la madurez, tuve el gusto de impartirle clase a varios alumnos que sí tenían este tipo de cultura. Y no era un misterio el hecho de que repentinamente pues eran de los más interesados en estar debatiendo, compartiendo algunos puntos de vista que estaba yo dando con respecto a historia. Recuerdo que en aquella época lo que yo daba era historia, en este caso. Entonces, pues bueno, estamos en claro que me llamó mucho la atención cuando ellos me platicaban acerca de las cosas del movimiento gótico. Me llamó muchísimo la atención la manera en cómo ellos se expresaban acerca de todas las aficiones, todas las cosas que tenían. De alguna manera, pues uno piensa, bueno, yo no formé parte directamente de ello como movimiento juvenil, pero ello no me impide de ninguna manera sumarme a este tipo de situación. Y pues de ahí hasta estos días no he dejado de tener este tipo de aficiones, ni este tipo de lecturas, ni cosa por el estilo. Por ello, en muchas ocasiones, precisamente, pienso que mucha esta cuestión de los libros que ellos platicaban, que leían en muchas ocasiones, me pareció uno de los aspectos más entrañables de todo ello. Entonces, si en algún dado momento, pues bueno, y hacemos variaciones y tenemos pues esta cosa que sucede los miércoles con escarma de y cosa por el estilo, finalmente todo forma parte de una situación que de alguna manera no nos relaciona a todos nosotros y que también, pues bueno, es para que también tú conozcas y digas, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto me agrada, no me agrada. Yo lo trato para ver qué es lo que de alguna manera puede gustarte. Siempre he dicho que este espacio no es para eruditos. Tratamos de manera cordial, siempre tratar de llevar todo este tipo de temáticas a todos ustedes, en todos los ámbitos. Claro,
no se les puede ocultar a ustedes que mi carrera es de letras, ya que precisamente pues muchas de las cosas que yo platico pues son de la experiencia que tengo en letras. Pero ello no quiere decir que yo tenga que hablar todo el tiempo como la persona de letras que soy dentro del ámbito de mi licenciatura. Esa es otra historia. Se trata de hacer un espacio lo más agradable posible para todos nosotros en torno a lo que es algo que disfrutamos enormemente muchos de nosotros, que es la lectura. Y pues bueno, vamos a continuar dentro de esa tónica y por supuesto, para poder estar dentro de la misma, vamos a traer a ustedes el día de hoy una temática de cierto interés que me parece que llamó la atención porque ha tenido una gran difusión en todo lo que es el ámbito de las redes. Me refiero, por supuesto, a todo lo que es, en este sentido, las minificciones de horror. Pero, por principio de cuentas, ¿qué es una minificción? ¿De dónde surge un poco el término? Imaginemos de modo rápido, porque repito, pues un poco el hecho de que mi carrera y que pues todos los temas que tratamos aquí se refieren a las letras, no quiere decir que tengamos que hablar en culto todo el tiempo, pero aquí sí hay la necesidad de comentar un poco esta cuestión. ¿Qué es una minificción? Se supone que todos los cuentos, aunque parezca muy lógico, toda narración tiene que tener una presentación de los aspectos que se van a tratar del asunto que va a versar la historia, un desarrollo que no es otra cosa que el desenvolvimiento de las acciones que ya se propusieron en la presentación, es decir, cómo se pone en marcha la maquinaria imaginativa para contarnos la historia. Un clímax que normalmente pues es el punto alto, culminante de una acción narrativa. Es ese punto en donde cuando ustedes están viendo una serie o cuando ustedes de repente ya no pueden apartarse del libro, de la historia, de la película o de lo que sea, el autor ha puesto todo su cuidado precisamente para que ustedes no se desprendan de esa lectura. Ha procurado llevarlos a un punto tan alto de interés que ya está a punto de terminar la narración. Ustedes saben y están conscientes de que está a punto de acabarse la narración y por eso no se quieren retirar porque ya viene el punto en que el autor está por resolverlo, pero todavía no saben cómo va a suceder esto. Eso se le llama el clímax. Y sí, por supuesto, si alguno de ustedes ha decidido relacionar la palabra clímax con su significado íntimo, sí, sí tienen mucha relación. Porque sin duda el clímax en uno y otro lado, para decirlo claramente, es justamente el punto más alto, porque ya está a punto de terminarse, es el punto más alto de emoción, el punto al que uno más se entrega. Y no decimos nada más porque este todavía es un horario infantil, como suele decirse en algunos casos. Bueno, entonces, ese es el desarrollo de una narración. Por supuesto, viene un desenlace, un final, y a veces, en ocasiones, toda narración suele tener alguna parte que le llaman el epílogo, que es algo así como que cuando ya terminó toda la historia, ya terminó todo el asunto, de repente, por ejemplo, en la película se te ofrecen los elementos para que pienses que va a haber una segunda parte, o es el momento en que a alguien se le ocurre dar una enseñanza. Digo, esto ya resulta ser un poquito más molesto en estos días, porque pues evidentemente no vemos ficción, ni vemos estas cosas para
para estar recibiendo enseñanzas, ¿no? Digo, las enseñanzas las recibimos en otro espacio o con otras personas. Cuando nosotros vemos algo, lo que queremos es normalmente divertirnos, entretenernos, y por lo menos pienso yo que esa es la idea más sana de aproximarse a lo que es la literatura, ¿verdad? Entonces, nos acercamos a ese punto y ya con esto consideramos que tenemos una narración redonda por completo. Bueno, ese es tal como nosotros lo vemos en un cuento, en una novela, en una serie, en una película, en cualquier evento narrativo que nosotros estemos viendo. O sea, alguien me dirá, bueno, es que el cine se actúa y de alguna manera todo este tipo de cosas relativas a lo que es el cine, tienen otra estructura. No es tan distinta, porque finalmente se trata de narrarte algo. Entonces, por lo menos ese punto en comunión tienen este tipo de situaciones. Solamente cambia que el asunto de que la forma de narrar es distinta. Maestro Hugo Palacios, hemos tenido la oportunidad de ver cómo te ves en este evento al que recientemente el maestro Fede Gabriel hizo acto de presencia representando a las catacumbas de Nezahualcóyotl y por supuesto te mandamos un cordial saludo, tenemos la oportunidad ahora sí de haberte conocido, al menos en fotografía, en persona. Y por supuesto nos da mucho gusto que como siempre te encuentres aquí con nosotros. Hoy hablando de un tema que seguramente a ti te va a llamar la atención, bueno, te está llamando la atención en este caso porque es la cuestión de las minificciones. No hay un momento en donde podamos decir, igualmente, todo está muy bien. Entonces, no hay un momento en donde podamos decir exactamente aquí surgieron. Porque si nosotros nos vamos a literatura del pasado, vamos a encontrar que incluso estos pequeños cuentos que, no que formaban parte más como entretenimientos dentro de las largas historias que contaba Sherezada en las Mil y Una Noches, algunos de ellos eran realmente minificciones, eran pequeños cuentos. Y por supuesto también, andando más adelante en la literatura, encontramos también que no había necesidad de contar largos cuentos, pero al menos estas historias, aún dentro de lo pequeñas que eran, tenían todas estas partes. ¿Cuál es el cambio ahora en nuestros días? Que la síntesis y la brevedad nos lleva a jugar con muchos otros elementos con los que antes no se jugaba en literatura, como son el contexto, entre otras cosas. Vamos a decirlo otra vez, pero de una manera menos, digamos, académica. Si a ustedes les gusta mucho la lectura, bueno, esta antología de Lauro Zapata les podría llamar la atención. Llama Relatos Vertiginosos, una antología de lo que llaman cuentos mínimos, o sea, minificciones, microcuentos. Si ustedes vieron la propaganda que hice en la tarde del Space, de la transmisión en vivo, pues se van a dar cuenta que precisamente le di todos estos nombres porque pues, pueden ser microcuentos, minicuentos, minificciones, microficciones, etcétera, ¿no? O sea, no hay un nombre específico, o sea, se les puede llamar de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros autores que empezó a hacer de estas minificciones un elemento tan compacto, tan sintetizado y tan breve, que ya depende de supuestos y de otras cosas, a diferencia de las minificciones del pasado, que sí todavía te planteaban un cuento, una historia dentro de toda la forma académica, fue precisamente este guatemalteco, avecindado en México y fallecido aquí en mi país, Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es el autor de uno de los cuentos más breves que han existido. En este caso, por supuesto, varios sabrán que me refiero a El dinosaurio.
Cuidado, no se les va a ir el cuento. Lo voy a contar. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Esa es la historia. Uno podría sentirse llamado a fraude después de esto, porque dirá, ¿y de qué se trata esto? Piensen ustedes, cuento nos está diciendo todo. Alguien estaba soñando y estaba soñando con un dinosaurio. Y muy probablemente estaba espantado del dinosaurio. Y cuando despierta, pensando inútilmente que el dinosaurio se va con el sueño, en realidad el dinosaurio sorpresivamente se encuentra allí. Con este cuento que es, como ahora dicen vulgarmente en la red, pues es canon, totalmente, es canon de lo que es la literatura de minificciones. El ingenio de las personas se ha decantado por las minificciones como un espacio creativo para muchas cosas. Aquí les voy a seguir comentando en un instante más, pero por supuesto no podemos dejar de saludar al maestro Abel Bello, eternas lunas para ti, al maestro Viernes Negro, que también, pues bueno, le saludamos y por supuesto abrazamos también tu sombra, maestro, eternas lunas para ti y que de alguna manera también iluminen tu sendero. Augusto Monterroso, bueno, si ustedes sí quieren conseguir un buen libro, también resignificó lo que fueron las fábulas. La oveja negra y demás fábulas también son textos breves, digo, ya no tan breves como el dinosaurio, porque ya no tenían la misma intención de sorprender al público con una narración sumamente breve, pero sí dan cuenta de revalorar muchas cosas que en la fábula ya no se trataban. La fábula normalmente para algunos resulta un tanto cuanto pesada, en tanto que siempre es forzoso el hecho de darte un valor, de proporcionarte un valor, algo que tú tengas que desarrollar en tu vida, la gentileza, la valentía, la capacidad de perdonar, bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y además, no estoy diciendo que no sean valores que no se van a cultivar, digo, por supuesto que tú estás en toda la posibilidad de cultivar todos esos valores, ¿no? Y al contrario, que mejor que el mundo fuera bastante así, porque pues, mejoraría bastante la cosa. Pero vuelvo al principio, ¿no? O sea, un poco de lo que platicaba yo, de cómo llegué a hacer un poco este espacio, precisamente por traer la cuestión de los libros, pero como una cuestión de entretenimiento. Está muy lejos de mí el deseo de pensar en que hay que culturizar a la gente. No, no es así. La gente que está interesada por los temas viene y no necesita que le estés culturizando. Y aquel que no sabe y se acerca a estos espacios, pues lo peor que puedes hacer es agarrar y decirle que lo vas a culturizar o que le vas a dar algo que no tiene, no, vas a compartir algo, nada más. Es lo que yo hago, compartir todo este tipo de cosas. Entonces, una vez avanzando con este Augusto Monterroso, el género se disparó a todos lados. Y por supuesto, el horror no fue un espacio que no tuviera también su auge a partir de las minificciones. Por ello, permítaseme traerles a ustedes estas pequeñas historias, hacer unos cuantos comentarios al respecto de ellas y esperar que a pesar de las mismas, sus noches sigan siendo disfrutables. De un blog, ya vamos a darle
el crédito a muchos de estos materiales porque también ahorita les voy a explicar por qué muchos de ellos los estoy sacando de la red. De un blog de Gaby Juárez, se llama The Velvet Books. En este caso, para de alguna manera reconocer la deuda que se tiene por este tipo de cuestiones que dejan estos autores en sus blogs y que nosotros podemos tomar para leer. Tenemos estos pequeños cuentos. Dice, me desperté porque escuché un ruido. Al principio pensé que alguien estaba tocando mi ventana y luego volví a escuchar el mismo sonido desde el espejo. Sorprendente, ¿no? Una cara sonriente me miró desde la oscuridad a través de la ventana de mi dormitorio. Yo vivo en el 10º piso. Mi mamá me llamó a la cocina, pero mientras me dirigía para allá, escuché que mi mamá murmuraba desde la otra habitación, no vayas, también oí eso. En la mañana, descubrí en mi teléfono una fotografía de mí mismo dormido. Vivo solo. Los médicos le dijeron al paciente que después de la amputación era posible que sintiera dolores fantasma, pero nadie le advirtió que los fríos dedos de la mano amputada fueran a rascar su otra mano. Hasta aquí lo de este pequeño blog, interesante, por supuesto, como muchas otras cosas que estuvimos extrayendo. Vamos a darnos cuenta que no solamente le correspondió, en este caso, a autores no muy conocidos, y es aquí donde vamos a una pequeña desgracia que le ha pasado a estas minificciones de horror. Vamos a ver. El tema es que estos cuentitos de horror, desgraciadamente, se popularizaron tanto que la costumbre del copy-paste del Internet se ensañó con estas pequeñas creaciones, las dieron a conocer, pero ya no les dieron crédito a los autores. Entonces, por eso ahorita estoy haciendo mención de los autores en este caso, porque me parece justo siempre que tienes algo que hizo alguien, pues reconocérselo a alguien. Me parece como mismo creativo yo, como gente que escribe, pues me parece justo hacer eso. Y pues bueno, desgraciadamente la costumbre del copy-paste que ha dado origen a este otro fenómeno en la Internet del horror que se asocia con las minificciones, que es el famoso creepypasta. Que pues bueno, yo creo que ya a estas alturas ya no necesito decirle a nadie que la palabra creepy viene de aquello que produce escalofríos, pasta proviene del término paste, que en inglés pues es pegar, y que es la acción que nosotros realizamos habitualmente en medios cibernéticos para copiar una cierta información y posteriormente pegarla dentro de lo que es en este sentido un documento o alguna otra situación. Entonces, pues bueno, ese es el famoso creepypasta, esa es la cuestión que tenemos con estos cuentos y esa es la desgracia que han tenido algunos. Entonces, aquí también me avine a conseguir algunos de autores que definitivamente pues no podrían ser de ninguna manera plagiados o impunemente tomados para un espacio
por la indiscutible calidad que tiene. Tenemos, por ejemplo, de Fernando Iwasaki, autor peruano, de 1961, bien conocido en este caso, que nos regala esta pequeña minificción de horror. Digo, no es tan breve como las anteriores, pero estamos seguros que la van a disfrutar. Qué miedo me daba besar el hábito de la madre fundadora cada vez que las monjas nos arrastraban hasta la capilla del colegio para ver su cuerpo incorrupto. No me gustaba ni su cara de momia ni sus manos verdosas como bizcochuelos podridos. Aunque lo peor era esa virgen adornada con el pelo de la madre fundadora, blanco y erizado como la telaraña de una tarántula. Un día, las monjas me encerraron en la capilla por mentirosa, amenazándome con la cachetada de la fundadora. Ellas creen que vomité de susto, pero tenía que impedir que me pegara. La mano izquierda sabía mejor. Con este cuento de Iwasaki, se llama Las manos de la fundadora, se habrán dado cuenta ahora cuál es la otra cosa que no hacen las minificciones y que le cambiaron al esquema tradicional. Este tipo de narraciones, por lo regular, son tan breves y gustan tanto de cambiar en el último momento la narrativa para sorprenderte y dar lo que llaman la famosa vuelta de tuerca, un término que se vendría a popularizar a partir de la novela de Henry James, llamada, en este caso, otra vuelta de tuerca. Entonces, pues bueno, la vuelta de tuerca se da a partir de un argumento como aquí, este de la mano izquierda sabía mejor, digo, después de que ya tuvimos el contexto de los bizcochuelos podridos, digo, por supuesto, el asco es terrible y forma parte del espanto y del horror que nosotros pudiéramos sentir en este caso, por causa de la forma en cómo nos están contando la historia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa es la cuestión. Lo que no hacen las minificciones es tener ni exactamente un final y menos un epílogo. ¿M? O sea, no tienen esas cosas. Porque normalmente estas narraciones lo que hacen es precisamente sorprendernos a partir de todo ello y dejarnos también mucho a la imaginación y al contexto. A ver, por ejemplo, vamos a volver un poquito sobre las que les leí hace un instante. A ver, déjenme ver, porque ahorita ya a ver, ahí está. Porque unas de las que les estaba yo leyendo en el blog, por ejemplo, esta de una cara sonriente me miró en la oscuridad a través de la ventana de mi dormitorio, vivo en el 10.º piso, pues necesita el contexto que se da con la última frase. Y por supuesto, aunque todo está armado para que ese contexto se dé prácticamente al final y sea el que te produzca el verdadero horror, por supuesto, digamos que ya con que estando en el contexto de que es un cuento de horror, pues bueno, te quedas sorprendido, ¿no? Hay otros que son mucho más potentes en la forma de expresarlo, pero repito, aquí también, por ejemplo, tomaron uno que no le dieron crédito y me acuerdo porque lo leí en una antología de Jorge Luis Borges y Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares. Hicieron una antología de varios cuentos muy cortos y trajeron con un autor, pero aquí pues resulta que no, que le pusieron otro autor distinto que no es el que manejan Casares y Borges en esa antología. Vamos a darlo. Digo, aquí esta personita dice que Frederick Brown es interesante y
pues bueno, aquí decimos que pues, es de estos cuentos que aunque no se anuncie dentro del contexto de que es un cuento de horror, no necesita ese contexto porque de todas maneras por sí solo tiene todo lo necesario para que lo entendamos a pesar de la brevedad. Dice, la última persona en el mundo estaba sentada en su cuarto. De pronto, tocaron la puerta. Todo está dicho. Todo está dicho en ese relato, ¿no? O sea, estamos hablando de un relato que tiene unas características impresionantes para todo ello, ¿no? Vamos con otro. En este caso leímos uno de Iwasaki, pero me gustaría que conocieran uno más de uno de los maestros de la narrativa. Lo que ahorita el Internet no está colaborando para esta situación. Pero bueno, vamos a refrescar la página y efectivamente ya tenemos esta cuestión. Me refiero al maestro Julio Cortázar. Se llama Continuidad de los Parques, un poquito más amplio de los que he leído, pero esperemos que lo disfruten también. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atado rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruna malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales.
el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. De principio a fin, maestro Cortázar, sin duda alguna, ¿no? Me parece que merecido justamente la denominación de maestro. Para terminar nuestra transmisión, y bueno, esperando que les haya agradado pues el tema y pues ver varias cosas, ¿no? O sea, que además las minificciones de horror pues dependen un tanto cuanto del contexto, no suelen tener un final. Y otra cosa muy curiosa, parece ser que de alguna manera dentro del auge de la minificción, los que han colaborado son autores latinoamericanos. Yo no estoy diciendo que no las hagan los autores anglosajones, porque de hecho sí las hacen. Un ejemplo es ese que leímos hace un rato, que le atribuyeron a Frederick Brown. Pero sin duda alguna, hay varias que en el ámbito de América Latina pues tienen esa validez y lo único, repito, hay que lamentarlo un poquito, es este tema de que de repente la gente por compartir algo interesante en la red, pues no les dan el crédito suficiente a las personas que generan mucho estas historias. Un lugar donde todavía se puede encontrar este crédito para estas historias, y bueno, también entre comillas, porque de repente te encuentras cada cosa, sin duda alguna es el texto que admite los textos más breves. Me refiero, por supuesto, a la red de Twitter, antiguamente llamada de ese modo y que ahora conocemos como X. En X, o Twitter, como gusten ustedes llamarlo, es indistinto, van a encontrar ustedes que hay algunas páginas de literatura en donde precisamente lo que se piden son textos cortos. De hecho, por eso Eternas Lunas se mueve en ese espacio. Una de las cosas que hacemos es pedir poesías breves o minificciones. Y esto le gusta mucho a los amigos, tanto que pues esperamos que este jueves, que vamos a ya a estar anunciado desde mañana nuestro space que vamos a tener en Twitter, nos acompañen ustedes a escuchar este tipo de creaciones que hacen nuestros amigos en el ámbito de Twitter y ver por qué es tan interesante este tipo de historias, sobre todo cuando se propone un disparador, un estímulo como es la frase que nosotros empleamos. En este caso, la frase es Yo soy tu sombra, en la cual pues damos todos los créditos a un cantante de una banda que seguramente nos agrada a muchos de nosotros, que nos agrada este estilo. Me refiero a Tilo Wolf, porque en este caso la frase viene de una de las líneas de Durch Nacht en Flute, una de las canciones ni más ni menos que de la banda Lacrimosa, a quienes en México los queremos muchísimo, precisamente por eso regresan continuamente. Pues bueno, en este caso se nos ocurrió en Eternas Lunas hacer un reto con esta frase. También lo estamos teniendo en Facebook por si nos gustan acompañar y precisamente por eso también enfatizamos mucho esta cuestión de la minificción. Ojalá que se animen a participar con nosotros, con sus escritos, con sus aportes, nos daría muchísimo gusto tenerlos como invitados, publicando o en su momento también pues participando en los spaces. Vamos rápidamente a estas minificciones para despedirnos y que tengan ustedes muy buenas noches. Al crecer con gatos y perros me acostumbré al sonido de los arañazos en la puerta de mi habitación mientras dormía. Ahora que vivo solo, es mucho más inquietante. No puedo dormir, susurró ella mientras entraba en la cama conmigo. Desperté con frío, abrazando el vestido con el que fue sepultada. Mi hijo me despertó en la madrugada. Papá, hay un monstruo debajo de mi cama. Fui a mirar y allí no había nada. Entonces
Escuché a mi hijo con voz temblorosa. Papá, hay un monstruo sobre mi cama. No puedo moverme, respirar, hablar u oír. Y está muy oscuro todo el rato. Si supiera que esto es la soledad, habría preferido la incineración. Mi hermana no deja de llorar y gritar en mitad de la noche. Visito su tumba. Le digo que pare, pero no me hace caso. Algo horrible te sigue a todas partes. Mira a la izquierda, a la derecha, tus pies, en el vestíbulo, debajo de la cama. Pero nunca mires arriba. Odia que le miren a los ojos. Beso a mi esposa y a mi hija antes de irme a dormir. Cuando me despierto, estoy en una habitación acolchada y las enfermeras me dicen que solo fue un sueño. Tú te despiertas, ella no. Nunca antes había visto a una niña llorar tan desconsoladamente, y menos aún en un hospital abandonado. Mi hermana dice que mi mamá la mató. Mi mamá dice que yo no tengo ninguna hermana. Anoche tardé mucho en dormirme por culpa de la tétrica mirada del hombre de aquel cuadro. Esta mañana me percaté de que no era un cuadro, sino una ventana. Y aquí, queridos amigos míos, vamos a dejarlos con estas minificciones y por supuesto con esta invitación que aprovechamos y por ir de acuerdo a lo que estábamos platicando, los invitamos a este evento que está organizándose en Facebook en Eternas Lunas. Reto de Eternas Lunas y por supuesto también que nos acompañen al Space. También un servidor de ustedes los invita a que mañana le acompañen en el estreno de un nuevo video de las leyendas del cuervo, en este caso una leyenda que nos hablará acerca de cierto tipo de eventos pavorosos que suelen ocurrir cuando los muertos todavía tienen algo que pedir a los vivos. Mañana a las 9:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México. Si ustedes gustan acompañarnos a las leyendas del cuervo, yo voy a estar en el chat en vivo y nada más en este punto. Esperamos que les agrade y por supuesto deseamos que todos ustedes tengan eternas lunas y buenas noches.